Algunas personas dejan huellas sin levantar la voz, y la silenciosa rutina de un hombre estaba a punto de sacudir a toda la empresa. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias significativas. Y dime en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta ver por dónde viajan estas historias. Frank Hill daba los mismos pasos todas las mañanas, 16 pasos desde el borde del aparcamiento hasta la puerta principal, una respiración lenta y un clic firme al abrirla. Lo hizo de lunes a sábado, lloviera o hiciera sol, durante 22 años, y nunca nadie se lo cuestionó. No era llamativo, no hacía ruido. La mayoría de los empleados le saludaban con la mano, si es que se fijaban en él. Frank era el tipo que abría la puerta a las 5:58 en punto y saludaba con la cabeza al primer camión que entraba a las 6:03. Era el ruido de fondo del ajetreo de la fábrica. Era el ruido de fondo del ajetreo del almacén. Pero si le preguntabas a Frank, no se quejaba. Le gustaba el ritmo, la quietud antes de que empezara el día, el hecho de que nunca hubiera dos mañanas iguales, aunque lo parecieran. Siempre había sido un hombre constante, un hábito adquirido durante años en el ejército y endurecido por la pérdida de su mujer, Margaret, 12 años atrás. Desde entonces, este trabajo se había convertido en algo más que un trabajo. Era su ancla. Ese lunes en particular, el sol aún no se había despegado del horizonte. Frank llegó a la puerta un poco antes de lo habitual. El aire tenía ese frío de finales de invierno que le hacía subirse el cuello de la camisa y frotarse las manos antes de tocar la cadena. Pero entonces lo vio. Un hombre de unos 50 años, traje limpio, zapatos de cuero, sin placa de identificación, estaba de pie justo delante de la puerta, mirando hacia el edificio como si lo viera por primera vez. No parecía perdido, pero tampoco alguien que perteneciera a ese lugar. Frank se detuvo. «Buenos días», dijo con cautela, con los dedos aún en la cadena. «¿Estás con uno de los contratistas?» El hombre se volvió y sonrió, un poco demasiado relajado para alguien que no pertenecía al lugar. «No, pensé en acompañarte un rato, si te parece bien». Frank entrecerró los ojos. «Esto es propiedad privada, señor». «Entendido», dijo el hombre, metiendo la mano en el bolsillo, no por una placa, sino por un par de guantes. «He pensado en ver cómo se ve la mañana desde su lado de la valla». Había algo extraño en su forma de decirlo. No era arrogante, ni siquiera evasivo. Curioso, intencional. Frank lo miró una vez más. Reloj caro, pelo plateado bien peinado, cómodo con la autoridad. Aún así, no estaba dispuesto a dejar pasar la política de la empresa por nadie. «Va a necesitar autorización para estar a este lado de la verja», dijo Frank, abriendo la cadena y apartándola con un movimiento práctico. El hombre asintió levemente, pero no dio un paso adelante. «Por supuesto, me quedaré aquí vigilando, si no le importa, en silencio». Frank vaciló y luego se encogió de hombros. Se había enfrentado a cosas peores: trabajadores temporales borrachos, repartidores impacientes, incluso aquel tipo que intentó colarse detrás de un camión cargado el año pasado. Pero esto era simplemente extraño. Así que Frank siguió con su rutina. Abrió la verja de par en par, la sujetó al poste y empezó sus pequeñas inspecciones. Comprobó las luces del perímetro, echó un vistazo al desagüe de la nieve derretida a lo largo del bordillo. No volvió a mirar al hombre, pero sintió su mirada. El primer camión llegó unos minutos después, con el claxon sonando a modo de saludo. Frank levantó una mano en respuesta. El conductor levantó el pulgar y pasó. Todo como siempre, excepto que no lo era. Aún podía sentir la presencia detrás de él, tranquila, observando. Y por primera vez en más de 2 décadas, Frank se encontró preguntándose, ¿quién exactamente lo estaba observando tan temprano en la mañana? Frank mantenía la vista al frente,
pero su mente no estaba quieta. Era bueno detectando patrones: quién llegaba tarde, a qué camioneros les gustaba charlar y qué gerentes miraban siempre sus teléfonos en lugar de a las personas con las que se cruzaban. Pero este hombre no encajaba en ningún patrón. No trató de escabullirse, no se hizo el importante. Simplemente estaba allí, como si perteneciera, pero sin necesidad de demostrarlo. Mientras llegaban el segundo y el tercer camión, Frank repasaba su lista de comprobación. Comprobar el portapapeles del registro de entregas. Confirmar que la cadena de la puerta norte seguía asegurada. Recordar a mantenimiento que la luz de la esquina parpadeaba cuando soplaba el viento. Todo eso ya era memoria muscular. Aún así sentía la presencia del hombre. Finalmente, la curiosidad pudo más que él. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Frank, sin levantar la vista del tronco. No exactamente, respondió el hombre, acercándose un paso a la puerta abierta, pero manteniendo una distancia respetuosa. Solo quería ver cómo se despierta el lugar. La mayoría de la gente no se da cuenta de todo lo que ocurre antes de que se enciendan las luces. Frank emitió un gruñido tranquilo. Era cierto. Cuando la mayoría del personal fichó, la primera hora de trabajo preliminar ya estaba hecha. Se guiaban los camiones, se abrían las puertas, se quitaba la nieve cuando era necesario y se registraban e informaban los pequeños problemas. ¿Estás con la dirección?, preguntó Frank con cautela. En cierto modo, dijo el hombre, sonriendo mientras se ajustaba el abrigo, pero no del tipo que suele pisar el suelo. Eso hizo que las cejas de Frank se alzaran ligeramente. Finalmente se giró para mirarle. No eres de la prensa, ¿verdad? El hombre rió entre dientes. No, prensa no. Y tampoco estoy aquí para escrachar a nadie. Frank se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué está realmente aquí, señor? Shaw, dijo el hombre. Alan Shaw. El nombre no le sonaba de nada, y Frank no era de los que memorizaban listas de ejecutivos. Bueno, señor Shaw, dijo Frank, tengo un trabajo que hacer. Si no está aquí para una entrega o con una placa, voy a tener que pedirle que espere al otro lado de la puerta. Shaw levantó las manos en señal de rendición. Me parece justo, me quedaré fuera, pero ¿te importa que te pregunte algunas cosas mientras trabajas? Frank dudó. No le gustaban las distracciones, pero había algo en este tipo que lo desarmaba. Respetuoso. No como la mayoría de la gente que asumía que Frank era invisible. No hago entrevistas, dijo Frank. No es una entrevista, solo curiosidad. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Frank pensó en no contestar, pero algo en el tono de Shaw parecía genuino. 22 años. Shaw silbó por lo bajo. Es mucho tiempo para aparecer antes del amanecer. Frank se encogió de hombros. Alguien tiene que hacerlo. Eso no significa que se den cuenta. Alan asintió despacio, con los ojos escrutando el patio más allá de la verja. ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si un día no estuvieras aquí?, preguntó en voz baja. Frank hizo una pausa. La verdad es que no, pero ahora que se lo había preguntado, no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué pasaría? ¿Alguien tardaría en abrir la puerta? ¿Se retrasaría un camión? ¿Llamaría a alguien para comprobarlo? Antes de que pudiera contestar, una voz sonó en su radio. Frank, tenemos un camión que intenta entrar por el muelle 3 sin registrarse. ¿Puedes verificarlo? Frank levantó la radio. Voy para allá. Se volvió hacia Alan. El deber me llama. Alan asintió con la cabeza. Enseguida estoy aquí. Frank se alejó, medio concentrado en el asunto, pero sus pensamientos le perseguían como una sombra. El hombre de la puerta. La pregunta en el aire. ¿Y si un día simplemente no aparecía? La situación en el hangar 3 no fue nada grave. Solo un conductor nuevo que no estaba familiarizado con el proceso de facturación. Frank lo resolvió en cuestión de minutos.
con un tono tranquilo pero firme, como siempre. Pero incluso cuando volvía a su puesto, con el portapapeles en la mano, no pensaba en los protocolos de entrega. Pensaba en ese hombre, Alan Shaw. Cuando regresó a la puerta, el hombre seguía allí, con los brazos cruzados y la mirada fija en las instalaciones, mientras los camiones entraban y los empleados zumbaban. Parecía alguien sumido en sus pensamientos, como si observara algo invisible para los demás. Frank no habló de inmediato. Simplemente volvió a su puesto, de pie, con la espalda recta y los ojos escrutando el flujo de la mañana. Pero el silencio que había entre ellos era ahora más pesado, más curioso. «Manejas bien las cosas», dijo Alan al cabo de unos minutos. «He visto cómo le hablabas al conductor. Sin pánico, sin juicios, solo claridad». Frank gruñó. «Hace el trabajo». Alan asintió. «¿Te lo ha dicho alguien alguna vez?» Frank soltó una risita seca. «Me lo dicen cuando se me escapa un detalle, nunca cuando pillo uno». Alan sonrió débilmente, pero no se rió. «Suele ser así, ¿no?» Permanecieron así durante un rato. Dos hombres de mundos diferentes que veían cómo se desarrollaba la misma rutina. Frank pensó que era extraño. Todos estos años había trabajado solo por las mañanas. Y ahora este extraño, este Alan Shaw, actuaba como si valiera la pena presenciar el amanecer. Finalmente, Alan volvió a hablar. «¿Cuál es la hora más temprana a la que has llegado?» Frank enarcó una ceja. «Lo más temprano, probablemente sobre las 4:30. Aquella noche hubo una tormenta de nieve. Llegué temprano para paliar el terreno yo mismo. El servicio de quitanieves se quedó atascado en la autopista». «¿Palearon ustedes mismos?» «No iba a dejar que los camiones esperaran toda la mañana. El tiempo es oro». Alan le miró. Esta vez le miró de verdad, como si empezara a entender algo que no esperaba. «¿Alguna vez has faltado un día?» Frank negó con la cabeza. «No, ni una sola vez, ni por enfermedad, ni siquiera para el funeral de mi esposa. Me hizo prometer que seguiría apareciendo. Dijo que me daba un propósito». La expresión de Alan cambió. Su boca se tensó ligeramente. «Parece alguien que te entendía». «Me entendía». Siguió un breve silencio. Uno que no parecía incómodo, solo lleno. Entonces Alan preguntó, «¿Lo saben?» «¿Saben qué?» «Lo mucho que te importa». Frank no contestó. No porque no la tuviera, sino porque la pregunta era más profunda de lo que esperaba. Nunca había necesitado elogios. Nunca lo buscó. Pero la verdad era, no. No creía que nadie lo supiera. Solo era el tipo de la puerta, al que la gente saludaba al pasar, el que suponían que siempre estaría allí, silencioso y firme. Alan pareció leerlo en su silencio. ¿Has pensado alguna vez cómo sería este lugar sin ti aquí durante una semana? Frank se burló ligeramente. Funcionaría perfectamente. Otra persona llenaría el vacío. Alan ladeó la cabeza. ¿Estás seguro? Frank hizo una pausa y observó el constante movimiento del patio. Camiones descargando, directivos apresurándose, carretillas elevadoras pitando a lo lejos. Pero por primera vez en años, no estaba tan seguro. Frank no estaba acostumbrado a que la gente se quedara tanto tiempo. La mayoría pasaba de largo. Incluso los gerentes, siempre al teléfono, pasaban deprisa sin saludar. Pero Alan Shaw seguía allí al día siguiente, en el mismo sitio, con la misma presencia tranquila. Esta vez, con 2 cafés en la mano. Frank dudó al verle. «¿Has vuelto?» Alan le tendió una de las tazas. «Negro, sin azúcar». Adiviné. Frank la cogió, más por educación que por confianza. «Un golpe de suerte». Alan sonrió. «Pareces alguien que no se anda con tonterías con la espuma y los sabores». Permanecieron en silencio durante unos minutos. El cielo se iluminó lentamente, proyectando largas sombras sobre el solar vacío. Uno a uno fueron llegando los primeros conductores, que saludaron a Frank
con la habitual inclinación de cabeza. Nadie parecía prestar atención a Alan. ¿Nunca te cansas de estar aquí solo?, preguntó Alan. Frank se encogió de hombros. Solo no es lo mismo que solitario. ¿Te gusta la tranquilidad? Frank asintió. Me da tiempo a fijarme en las cosas. Alan parecía intrigado. ¿Cómo qué? Frank se apoyó en el poste y señaló sutilmente. ¿Ves ese semirremolque verde que está llegando? Mike es el conductor. Siempre llega 5 minutos antes, a menos que su hijo esté enfermo. Cuando se retrasa, yo lo compruebo. Alan siguió su mirada. ¿Y ese tipo? Jason, dijo Frank, conductor de carretilla elevadora. Fuma en el coche antes de empezar el turno, aunque va contra las normas. No lo denunció, fuma fuera de la vista y nunca llega tarde. Alan enarcó una ceja. Te fijas en todo. Es parte del trabajo, o al menos debería serlo. Alan dio un largo sorbo al café, dejando que las palabras calaran. He revisado docenas de informes de operaciones de este sitio, estadísticas de seguridad, registros de incidentes, métricas de entrega, pero ni una sola vez he leído un informe que te mencionara. Frank no se inmutó. No lo esperaría. No estoy aquí por méritos. Estoy aquí para asegurarme de que las cosas funcionan. Eso es, dijo Alan, volviéndose hacia él. Todos los que están dentro piensan que las cosas simplemente funcionan, como si la puerta se abriera sola, como si los camiones se alinearan solos, como si las luces se arreglaran porque alguien de arriba tomó nota. Frank se quedó callado. Ya había oído ese tipo de discurso antes, por lo general justo antes de una ronda de recortes presupuestarios o de un sermón sobre eficiencia. Pero el tono de Allen no era crítico, era reflexivo. Dijiste ayer que tu mujer te había dicho que este trabajo te daba un propósito, dijo Allen. Frank asintió. Sí, ella solía decir, no se trata de lo que haces, sino de lo que se derrumbaría si dejaras de hacerlo. Alan miró hacia el muelle de carga. Una mujer inteligente. Frank sonrió débilmente. La más inteligente que he conocido. Otra larga pausa se extendió entre ellos, cómodos ahora, como dos viejos compañeros de trabajo tomándose un descanso entre tarea y tarea. Entonces Alan preguntó, si pudieras cambiar una cosa de este lugar, solo una cosa, ¿cuál sería? Frank no contestó de inmediato. No era una pregunta que esperara. No de nadie, y mucho menos de un hombre con un abrigo a medida que tomaba café gratis en medio del frío. Finalmente dijo, me gustaría que la gente viera lo que importa antes de que desaparezca. Alan asintió lentamente, con los ojos entrecerrados. Es una respuesta rara. ¿Lo es?, preguntó Frank. Alan se volvió hacia él con algo ilegible en la mirada. Te sorprendería la poca gente que mira más allá de su propio escritorio. Frank no contestó, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había mirado de verdad. ¿Podría eso cambiar algo? El jueves la gente empezó a darse cuenta. Frank no. Él siempre estaba ahí. Siempre había estado. Pero ahora había otro hombre, bien vestido, educado, tranquilo. Se paraba cerca de la puerta todas las mañanas, tomaba café y de vez en cuando intercambiaba unas palabras con Frank. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, no directamente. Le susurraban. ¿Nuevo director de distrito? Tal vez algún tipo de consultor. Parece alguien importante, pero ¿por qué está ahí de pie? Frank oía los murmullos, los ignoró. No le importaban los chismes de tu oficina, nunca le habían importado. Pero lo que le molestaba era la forma en que algunos de los empleados empezaban a actuar de forma diferente. Enderezaban la espalda al pasar, lo saludaban con un «buenos días» demasiado alegre, como si de repente se acordaran de que existía. Le incomodaba. Alan también lo notó.
¿Te tratan diferente hoy?, preguntó con indiferencia. Frank gruñó. La semana que viene lo habrán olvidado. Alan sonrió. No pareces muy emocionado. No soy un pony de feria. Si quieren darme los buenos días, deberían haber empezado hace 20 años. Alan soltó una risita. Me parece justo. En ese momento, un hombre vestido con un chaleco de la empresa se dirigió a paso ligero hacia la puerta, con un portapapeles en la mano y el teléfono bajo la barbilla. Era Harper, uno de los supervisores de planta. Era Harper, uno de los supervisores de planta, de los que miden la productividad y las horas extraordinarias. Apenas saludó a Frank al pasar, pero cuando vio a Alan, se detuvo en seco. Disculpe, ¿puedo ayudarle?, preguntó con los ojos entrecerrados. Alan enarcó una ceja. Solo estoy observando. Esta es una zona restringida. Normalmente no permitimos. Frank intervino. Está conmigo. Eso hizo Harper pausa, claramente inseguro de cómo manejarlo. Bien, bueno, si necesitas algo, dímelo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, visiblemente irritado. Alan lo miró marcharse. Parece agradable. Frank resopló. Solía pasar a mi lado todas las mañanas sin saludarme. Ahora le preocupa que hable con alguien importante. Alan lo miró de reojo. Sí que importas. Frank no respondió. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Esa misma mañana, un miembro más joven del personal, Caleb, uno de los nuevos empleados del almacén, se acercó a Frank durante una pausa. Nervioso, jugueteaba con el dobladillo de su chaqueta. Eh, eh, señor Frank, ¿ese tipo del abrigo es de la empresa? Frank le miró. Algo así. Caleb se rascó la nuca. Bueno, es que quería darle las gracias. Ya sabes, por ayudarme la semana pasada cuando me quedé encerrado en el muelle de carga. No tenías que quedarte después del turno, pero lo hiciste. Frank asintió modestamente. No fue para tanto. Puede que para ti no, pero para mí significó mucho. Frank no supo qué responder. Se limitó a decir en voz baja, de acuerdo, e inclinó la cabeza. Caleb se marchó y Alan, que seguía cerca, sonrió. Parece que, después de todo, alguien se ha dado cuenta. Frank exhaló lentamente. No estaba acostumbrado a llamar la atención. No buscaba atención, pero este reconocimiento silencioso le parecía diferente. Cuando terminó la mañana y el tráfico disminuyó, Alan miró el reloj. Mañana no estaré aquí, dijo. Frank enarcó una ceja. ¿Vacaciones? Alan sonrió. Algo así, pero no te preocupes, nos vemos pronto. Se dio la vuelta para marcharse, asintiendo por última vez con la cabeza antes de alejarse por la acera. Frank lo miró marcharse. Seguía sin saber quién era realmente. Seguía sin saber por qué seguía apareciendo. Pero por primera vez en años, Frank tuvo la extraña sensación de que algo estaba cambiando. ¿Era posible que el simple hecho de estar de pie junto a la puerta pudiera conducir a algo más? Todavía estaba oscuro cuando el primer camión llegó a la mañana siguiente. Pero algo iba mal. La verja estaba cerrada. Las luces de la entrada parpadeaban y la silueta familiar que solía permanecer erguida y firme junto al poste no estaba allí. Los conductores aminoraron la marcha, confusos. Uno tocó suavemente el claxon. Otro dio marcha atrás y aparcó más atrás, sin saber qué hacer. Dentro del edificio, el personal matutino se reunió junto a las ventanas, cuchicheando. Alguien gritó, ¿dónde está Frank? Nadie lo sabía. En 2 décadas, Frank nunca se había perdido una mañana, ni por tormentas de nieve, ni por enfermedad, ni siquiera en vacaciones. Lloviera o hiciera sol, siempre estaba allí antes que nadie. Pero hoy, ni rastro. Harper, el supervisor, salió con su portapapeles y examinó el terreno. ¿Puede alguien abrir la verja?, ladró. Estamos perdiendo tiempo.
Uno de los trabajadores más jóvenes corrió hacia adelante, tanteando la cadena. Tardó 3 intentos en abrirla. Cuando por fin consiguió abrirla, se olvidó de asegurarla al poste y el viento la volvió a cerrar con un crujido. Un conductor murmuró: «Frank nunca deja que eso ocurra». Dentro los teléfonos sonaban más de lo habitual. Una entrega se había desviado. Un proveedor se quejaba de no poder localizar a nadie en la entrada principal. El ritmo estaba alterado. Los pequeños problemas que Frank solía detectar pronto se estaban convirtiendo en una bola de nieve. Todo antes de las 8 de la mañana. Sin embargo, nadie sabía nada de él. Ni siquiera RRHH. A las 9:20 un murmullo silencioso recorrió las instalaciones. Acababan de enviar un correo electrónico. Todo el personal. Reunión obligatoria. A las 11:06 en punto. Lugar, sala de descanso principal. Nadie sabía de qué se trataba. Algunos pensaron que era una actualización disciplinaria. Otros temían otra ronda de recortes presupuestarios. Los empleados más veteranos se miraron y se encogieron de hombros. Algo no encajaba. Cuando llegó el momento, casi todo el mundo llegó pronto. La sala de descanso se llenó rápidamente. La gente se apoyaba en las paredes y tomaba café tibio mientras el reloj se acercaba a las 11. Y entonces entró él, Alan Shaw, ahora con traje azul marino, sin guantes ni taza de café. El hombre de la puerta, pero claramente, no solo un hombre de la puerta. Detrás de él le seguían 2 miembros del equipo directivo. Las cabezas se giraron. Los murmullos se extienden. Espera, ¿es de la empresa? No, no es solo corporativo, es Shaw, el hijo del dueño. No es ahora el director general en funciones. Allen se dirigió al centro de la sala, tranquilo y directo. No levantó la voz. No lo necesitaba. «Buenos días», empezó. «No les robaré mucho tiempo, pero necesito hablarles de alguien importante». La sala se quedó inmóvil. Muchos de ustedes conocen a Frank Hill, o al menos creen que lo conocen. Algunos asintieron, algunos parecían culpables. Alan hizo una pausa. «Es el hombre con el que os cruzáis cada mañana, el que abre la verja, el que se da cuenta de que llevas los faros apagados, de que tu camión se inclina demasiado hacia un lado, de que cojeas por culpa de la espalda, el que nunca pide las gracias». Varios ojos cayeron al suelo. Esta mañana Frank no estaba aquí. Alan dejó que las palabras calaran. Y solo ahora la mayoría de vosotros os habéis dado cuenta de lo que pasa cuando él no está. Nadie habló. Incluso Harper se quedó con la mandíbula ligeramente apretada y los brazos cruzados, sin saber qué decir. Alan continuó. «Frank tuvo un pequeño susto de salud anoche. Se encuentra bien, está descansando, pero no vendrá en los próximos días. Le dije que se quedara en casa. Y mientras esté fuera, vamos a tener que resolver algo que muchos de nosotros no nos hemos molestado en considerar antes. ¿Cómo seguir adelante sin alguien que hizo que este lugar funcionara? En silencio, con coherencia y sin aplausos». Recorrió la sala. «Así que pregúntense lo siguiente. Si desaparecieras mañana, ¿la empresa tardaría horas en darse cuenta? ¿O minutos?» El silencio en la sala de descanso era denso. Nadie se movía. Incluso las máquinas expendedoras parecían más silenciosas de lo habitual. Alan dejó que el peso de su última pregunta flotara en el aire y luego dejó lentamente un trozo de papel sobre la mesa central. «Quiero enseñarte algo que Frank nunca quiso que nadie viera». Desplegó la hoja. Una vieja copia impresa, ligeramente arrugada en las esquinas. No era una queja. Ni siquiera era una sugerencia formal. Era un breve correo electrónico que Frank había enviado a Recursos Humanos hacía más de un año. Asunto: preocupación por la iluminación Lote Norte. Alan leyó en voz alta. «A quien corresponda, me he dado cuenta de que la iluminación en el lado norte del aparcamiento no es suficiente durante las mañanas de invierno.
Los conductores que llegan antes de las 6:30 tienen dificultades para ver a los peatones. Esta mañana ha habido un accidente. Nadie ha resultado herido, pero podría haber sido peor. He colocado un cono temporal en el punto oscuro. Solo quería informar de esto por si ayuda a prevenir algo en el futuro. F. Hill. Alan levantó la vista. Nunca se contestó al correo electrónico. La luz se arregló 2 semanas después, pero nadie contestó para darle las gracias, ni siquiera para acusar recibo del mensaje. Un murmullo recorrió la sala. Algunos parecían incómodos, otros parecían avergonzados. También encontré esto, continuó Alan, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una servilleta de papel doblada con el dibujo de un niño, líneas de crayón descoloridas y figuras de palitos. Estaba metido en la taquilla de Frank. Es un dibujo del hijo de un conductor. Una mañana, Frank ayudó a arrancar el camión para que el conductor no se perdiera la fiesta de cumpleaños de su hijo. Nadie presentó un informe. Frank nunca lo mencionó, pero el niño envió esto por correo con una nota que decía: «Gracias por ayudar a mi padre a llegar a casa a tiempo». Varios de los presentes se enjugaron los ojos o se removieron en sus asientos. Alan hizo una pausa. Su voz se suavizó. Este es el tipo de cosas que nunca aparecen en las revisiones trimestrales. No aparecen en las hojas de cálculo, pero son la columna vertebral de una empresa. Y todos hemos estado ciegos ante ello. Miró alrededor de la sala, cruzando miradas con gerentes, conductores y trabajadores de almacén por igual. No les digo esto para que se sientan culpables. Os lo digo porque podemos hacerlo mejor. Y eso empieza por reconocer a las personas que han mantenido este lugar unido, a menudo en silencio. Al final, alguien del fondo levantó la mano. Era Caleb, el joven trabajador del almacén que había hablado con Frank esa misma semana. «¿Qué podemos hacer por él?», preguntó en voz baja. Alan asintió. «Buena pregunta». Se volvió hacia el personal directivo que tenía detrás, que se acercó con un pequeño caballete. En él había una placa enmarcada en la que se leía: «Frank Hill, director de Cultura y Seguridad de la obra. Por una dedicación inquebrantable, humildad y el tipo de liderazgo que no necesita un título». Alan sonrió. «Se la entregaremos hoy mismo, junto con todos los beneficios, un puesto de asesor permanente y algo más que aún no conoce». Alguien susurró: «No se jubila, ¿verdad?». Alan negó con la cabeza. «Eso depende de él, pero elija lo que elija, nunca volverá a ser solo el tipo de la puerta». Una silenciosa ola de aplausos comenzó cerca del fondo. Al principio tímidos, luego crecientes. Real, merecidos, porque esta vez le habían visto. Y una vez que has visto a alguien como Frank, puedes volver a fingir que es invisible. Frank estaba sentado en el salón, con una gruesa manta sobre las piernas y una taza de té enfriándose sobre la mesa. El médico lo había llamado agotamiento leve, probablemente debido a años de madrugar, al frío y a no haber declarado nunca que estaba enfermo. No estaba acostumbrado a descansar. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente inquieta. Por eso, cuando sonó el timbre aquella tarde, se sintió casi aliviado. Se levantó despacio, con cuidado con la rodilla, y abrió la puerta. Alan Shaw estaba en el porche, ahora vestido menos como un director general, sin traje, solo con un abrigo de lana y una expresión respetuosa. Detrás de él estaba Caleb, con una placa enmarcada y envuelta en papel de estraza. Frank parpadeó. No esperaba compañía. Alan sonrió. Tampoco esperaba visita. Pero hay algo que tenemos que entregar. Frank se apartó sin decir palabra, dejándoles pasar. Caleb dejó el marco con cuidado sobre la mesita y dio un paso atrás. «Esto es de parte de todos», dijo. Hasta Harper ayudó a elegir el marco. Frank miró la placa cubierta y luego a Alan. «¿Qué es esto?». Alan señaló el envoltorio con la cabeza.
Echa un vistazo. Frank retiró el papel y se quedó paralizado. Sus ojos recorrieron el grabado, su nombre, el título, las palabras que había debajo. Por una dedicación inquebrantable, humildad y el tipo de liderazgo que no necesita título. No habló durante un momento. Luego, en voz baja, ¿liderazgo? Alan asintió. Llevas 2 décadas dando ejemplo, Frank. Solo que hemos estado demasiado ciegos para verlo. Frank apartó la mirada, parpadeando con más fuerza que de costumbre. Alan continuó. Vamos a hacerlo oficial. Seguirás teniendo tu puesto en la puerta si quieres, pero ahora con un título, todos los beneficios y voz permanente en el funcionamiento de este lugar. La cultura, la seguridad y las cosas que has estado haciendo en silencio durante años. Frank negó lentamente con la cabeza. Es mucho alboroto por un viejo cansado. No, dijo Alan con firmeza. Es lo mínimo para un hombre que siguió apareciendo, cuando nadie preguntaba, cuando nadie se daba cuenta y cuando nadie daba las gracias. Caleb sonrió. La gente habla, Frank, no solo de la placa. Cuentan historias. La vez que detuviste la tubería que goteaba antes de que inundara el almacén. La vez que te quedaste hasta tarde para acompañar a una joven cajera hasta su coche después de su turno. Frank rió en voz baja. No creí que nadie viera esas cosas. Alan le miró fijamente. Ahora lo ven. Se hizo el silencio en la habitación. No era incómodo, solo lleno de significado, de reconocimiento. Finalmente, Frank preguntó, entonces, ¿cuándo vuelvo? Alan sonrió. Cuando estés listo, la puerta está esperando, pero sin prisas. Frank miró la placa una vez más y luego volvió a mirar a los 2 hombres que estaban en su salón. No dijo mucho, no lo necesitaba. Ellos lo sabían, y por primera vez en su larga carrera, Frank sintió que eso era suficiente. Sin embargo, en el fondo, sabía que volvería pronto, porque algunas rutinas no desaparecen, evolucionan, y esta acababa de encontrar un nuevo significado. Aún no se había levantado la escarcha cuando llegó el primer camión el lunes por la mañana. La verja ya estaba abierta, el poste estaba limpio, la cerradura recién engrasada y el camino limpio de hojas. Pero lo que más llamó la atención no fue la limpieza, sino el hombre que estaba de pie junto al poste. Frank Hill, la misma postura, el mismo gesto tranquilo. Pero ahora algo era diferente. Llevaba la misma bata azul marino de siempre, pero justo debajo del cuello tenía una nueva insignia. Director de Cultura y Seguridad. No brillaba, no parpadeaba, pero destacaba. Y la gente se dio cuenta. El primer conductor tocó el claxon 2 veces y levantó el pulgar. Frank sonrió y levantó la mano, como siempre. Dentro del edificio, Caleb se apoyó en la puerta, observando. «Ha vuelto», dijo a nadie en particular. Harper, inusualmente callado estos días, pasó con una respetuosa inclinación de cabeza hacia la puerta. No tenía el portapapeles delante de la cara, ni teléfono, solo una mirada y una mirada de reconocimiento que no había estado allí antes. Uno a uno, los empleados empezaron a saludar a Frank como nunca antes lo habían hecho, con sinceridad, con agradecimiento, con el tipo de palabras que Frank nunca había pedido, pero que apreciaba en silencio. Alguien le trajo un termo de café recién hecho. Otro le dejó un sándwich de desayuno con una nota adhesiva. Te hemos echado de menos. Frank no respondió con discursos. Se limitó a sonreír y seguir adelante, saludando, observando, tomando notas mentales mientras volvía el ritmo matutino. A las 7:15, un elegante sedán negro se detuvo y aparcó frente a la puerta. Alan Shaw salió, esta vez con vaqueros y jersey, un hombre que ya no miraba desde fuera, sino que cruzaba la puerta como alguien que ahora entendía lo que significaba. Se acercó a Frank con una sonrisa. «Buenos días». «Buenos días», respondió Frank. Alan miró a su alrededor.
Parece que las cosas vuelven a estar en orden. Frank asintió. Nunca se vinieron abajo. Solo necesitaba un recordatorio de lo que lo mantiene todo unido. Alan soltó una risita. ¿Crees que alguna vez te tomarás unas vacaciones de verdad? Frank sacudió la cabeza con una media sonrisa. Estas son mis vacaciones, el mejor asiento de la empresa. Se quedaron un momento mirando cómo se desarrollaba el turno. Las carretillas elevadoras sonaban a lo lejos. Las radios zumbaban suavemente. El edificio volvía a la vida. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alan al cabo de un momento. Claro. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto habríamos tardado en darnos cuenta si yo no hubiera bajado aquí aquella primera mañana? Frank se quedó pensativo. Luego, con un suspiro tranquilo, dijo, lo suficiente como para que importe. Alan asintió lentamente. Bueno, ahora te vemos. Frank no contestó. Se giró hacia el aparcamiento y observó cómo entraban los camiones, uno a uno, como siempre. Porque algunas personas no necesitan un foco para marcar la diferencia. Solo necesitan una puerta y alguien que por fin esté dispuesto a estar a su lado. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.